exponiendo esta noche su cetro OMB latino del peso completo. Señoras, señores, aquí se presenta el campeón, el gigante camionero. Con nosotros, Gonzalo Omar Basile. Hoy en día, el boxeo en Argentina está sustentado gracias a varios sindicatos que han decidido apoyarlos económicamente. Lo hacen para fomentar su desarrollo y hacer crecer al deporte. El gremio de camiones, Atilra, UTA, UOCRA, son algunos de los ejemplos de este nuevo episodio de la relación intrínseca del deporte y la política. Vivimos en un país democrático y la política forma parte inherente de todo cuanto existe en el país. Cuando hablamos de cómo solucionamos el problema, estamos hablando de política, es imposible esquivarla. Cómo se hacen las cosas es un problema político. Y la política necesariamente está en todo. Así es que lo que hay que hacer es asumirlo y hacerse cargo. La política tiene que ver con todo, como el deporte, todo tiene que ver con todo. Todo es político, todo es político. Los gremios empezaron a bancar al boxeo. Te acuerdo que yo tengo experiencia y concepto. Yo puedo encontrar los primeros momentos donde existe un apoyo de los gremios a principios de la década del 70, cuando los gremios empiezan a ser fuertes. Y la prueba está en que el clasificatorio para el Mundial Aficionado de Cuba en 1974 se hizo no por provincias, no por clubes, sino por sindicatos. O sea, a los boxeadores lo tenía que promocionar un sindicato, porque era el campeonato de los trabajadores. Lo único que hicimos en relación con los sindicatos, en la época que yo boxeaba todavía era amateurs, fue participar del campeonato que se llamó de los trabajadores, que en este caso sí tuvo la participación de todos los sindicatos, pero en esa época yo trabajaba como cadete en una marroquinería del 11, por lo tanto era afiliado al sindicato de empleados de comercio. El primer caso de algún boxeador que tuviera un apoyo gremial es el de Mario De Marco, un ex campeón argentino y sudamericano minimosca, que peleó 2 veces por el título del mundo, que era bancado y lo iba a ver personalmente cada vez que combatía por la Unión Obrera Metalúrgica, por Lorenzo Miguel. De hecho era bastante gracioso porque era una cosa rara ver a los muchachos con el bombo, todos con los bombos de la UOM, que tuviera participación directa. Estamos hablando de finales de la década del 80, principios de la del 90. Me hubiera encantado contar con esa posibilidad, pero no ocurrió. Tampoco fui nunca a buscarla. Tal vez si hubiera ido al sindicato de comercio del que era afiliado, tal vez hubiera contado con alguna ayuda. Nunca se me ocurrió. El boxeo desde la década del 80, como quien dice en la Argentina, sufrió a través del cierre de Luna Par, sufrió un paréntesis muy importante porque realmente el que promocionaba todo eso era Luna Par, que tenía su gimnasio con sus directores técnicos, llevaba gente a pelear a Estados Unidos y a un montón de lugares. A partir del cierre de la edición de lectura sobre Luna Par, el boxeo quedó a la deriva. En la década de los 90, más o menos, cuando las bolsas de los boxeadores empezaron a ser cada vez más chicas y la mayoría de los boxeadores tenían que trabajar y entrenarse también y pelear, las figuras más destacadas generalmente fueron apoyados por algunos de los sindicatos. Y bueno, ellos digamos que le bancaron la carrera, la campaña deportiva, le dieron alguna ayuda a cambio de una publicidad y los ayudaron a llegar, porque también es muy difícil ser boxeador y tener que trabajar.
Los sindicatos son movimientos relacionados al poder, pero a su vez tienen colaboraciones que van más allá de un motivo político. El boxeo es uno. Según Leonardo Benatar, es una falacia el pensamiento de la gente sobre el propósito político que existe en la vinculación entre los sindicatos y el deporte de los guantes. Un apoyo al deportista. Entonces, no veo que el boxeo pueda llegar a sumar más adeptos políticamente para un político de turno. O sea, nosotros los sindicatos de camioneros lo único que nos pide es que hagamos grande la palabra sindicato, defender los colores, o sea, la lógica. Entrenate, hacé lo que vos tenés que hacer, ganá, no te exige más nada. Creo que es más lo que aporta y lo que ayuda que lo que te pide el sindicato. El sindicato no te pide nada. A Hugo y a Pablo Moyano, que realmente conmigo se han portado 10 puntos. O sea, en todo momento, y sin pedirme nada a cambio, al contrario. Por ahí fui yo más el que pedí que lo que me han pedido. Pero no todo es limpio cuando una fuerza de choque está metida en este deporte. Luis Lasarte, campeón mundial minimosca, nació en Mar del Plata. Sus padres lo abandonaron al nacer y fue golpeado por su padre adoptivo. Su trabajo era ser barrendero. Aparecieron los Moyano en su vida y decidieron bancarle su carrera, que terminó con uno de los escándalos más grandes del boxeo argentino. Las agresiones que hubo en Mar del Plata por la pelea del título FIB Minimosca entre Luis Lasartes y John Riel Casimero tienen que ver con la presencia de una barra brava, de una fracción de camioneros. Pero qué fuerza de choque, como tantas barras bravas son fuerza de choque y se interalimentan entre el fútbol o los espectáculos deportivos y la política. No creo que los boxeadores se presten como fuerza de choque ni nada por el estilo. Ha habido en la historia algunos boxeadores que han tenido su perfil oscuro, pero sobre todo, al contrario, como parapoliciales. La irrupción de los sindicatos se da porque hay un vacío que generó la Federación Argentina de Box. No se encarga de ayudar al boxeador y no le interesa la vida de los deportistas ni dentro ni fuera del ring. Está todo desfasado. La federación no cumple algunas cosas que le corresponden, entonces otros se toman esas atribuciones que son atribuciones de la FAB, pero que la FAB no se hace cargo. Y se hace cargo de cosas que no le corresponden. Realmente no sé si es responsabilidad de la FAB, calculo que sí, pero es responsabilidad de todos. O sea, el tema también pasa por los promotores y por muchísimas cosas. También hay que rever todo el aspecto del boxeo y a quién se le paga qué plata, ¿no? Cómo se distribuye la plata y las ganancias, eso sería bueno rever. No sé si es asunto de la FAB o de quién. El sindicato es un ente que apoya a boxeadores, apoya a promotores o organización de eventos. Y la Federación Argentina de Box es lo que maneja el boxeo en sí, lo que es la parte boxeadores, lo legal, lo técnico, lo amateur. La federación da un apoyo reglamentario y quizás tendría que dar un apoyo de obra social. Inoperancia de los promotores argentinos, los boxeadores argentinos nunca llegan a pelear por $100.000. Los campeones mundiales argentinos que entrenan en Argentina pelean por cifras magras, por $15.000, por pesos, no dólares, pesos. 15.000 pesos, 25.000 pesos, esto es lo que ganan. Son los protagonistas los que saben lo que pasa realmente en esta relación desconocida entre los sindicatos y los boxeadores. Los que se suben al cuadrilátero y la gente que los conoce en el día a día tienen su mirada bien definida. La entrada en la última década de los sindicatos le permitió a muchos boxeadores contar con un sustento mensual, una suerte de sueldo, que le permite un mayor desahogo. No nos olvidemos que los boxeadores generalmente vienen de los estamentos más bajos de la sociedad, que además las bolsas en la Argentina no son muy grandes. Me parece que es positivo porque además varios sindicatos no solamente promocionan a boxeadores o patrocinan a boxeadores, sino que también organizan gimnasios. Y el gimnasio de boxeo, sobre todo aplicado para la juventud, es bastante interesante como experiencia porque a los pibes los saca de la calle por la sencilla razón de que para poder entrenarte todos los días tenés que estar relativamente bien físicamente. Parece un
un detalle, un rasgo de esta época que es muy positivo. Porque en realidad los muchachos actualmente no están teniendo apoyo desde el boxeo, desde la práctica del boxeo mismo para sostenerse, para poder seguir desarrollando su actividad como deportista. Lo veo positivo y que ha ayudado a llegar a muchos pibes a ser campeones mundiales. La ayuda del sindicato no solo ayuda con los chicos, sino que ayuda al boxeo. Yo creo que el boxeo le tiene que... Soy de los que piensa que creo que el boxeo le tiene que estar agradecido a los sindicatos por el aporte que hace con los boxeadores, por el boxeo, por la realización de las veladas. Está muy difícil todo ahora y creo que si no hubo un momento que si no hubiese estado los sindicatos se hubiese caído peores.